Buenas, buenas. Sábado 21 de febrero, 9:37 de la noche. Estamos grabando Convergencia que se va a estrenar mañana tempranito, mañana domingo 22, ¿verdad? Sí, mañana domingo 22. Y 22. pues, aquí estamos Ana Cris y este servidor. Ana Cris, ¿cómo está? Todo bien, Richard. Saludos a los costarricenses. Como siempre es un gusto. Bienvenidos a su espacio Convergencia, que como siempre es todo un placer llevarles a ustedes la información política que se ha dado, la agenda durante esta semana. Antes de comenzar, quiero hacerles alusión para que no se extrañen. La semana pasada no lo dije, pero esta semana sí. Estoy en remodelación, así en estado de urgencia en mi casa. Entonces, por eso ahí me disculpan el fondo y todo eso, pero esperamos que volvamos con más ganas en mi estudio espacio. Así que las disculpas del caso, pero como ustedes muchas veces nos han dicho, no importa cómo lleguen, pero lleguen y aquí estamos. Es correcto. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno. Esta semana también ha habido muchas noticias, también estamos en un proceso de acomodo a la nueva dinámica porque las toneladas de información que se produjo durante la campaña electoral pues hace que uno tenga que readecuar el ritmo justamente. Entonces, por eso es que también estamos grabando, como les mencionamos anteriormente, en episodios anteriores, que estamos grabando de manera semanal, ¿verdad? Sí, Haciendo resumen semanal de lo más relevante e importante. Vamos a comenzar nada más con un anuncio y un dato. Primer sí. anuncio. La comisión que está trabajando en el traspaso de poderes informó que ha solicitado a la Asamblea Legislativa que el traspaso de poderes se realice, obviamente, el 8 de mayo como corresponde, pero no en la mañana, sino a la 1 de la tarde. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque Importante. el propósito es Ujú. justamente que la gente de zonas alejadas puedan llegar a la actividad. Si se hace a las 9, 10 de la mañana y viene gente de San Vito de Cotobruz o de Ay, la Cruz de sí. Guanacaste, Puerto tendrían que Jiménez, salir que en la son siete madrugada. horas. Sí, claro. Es Tendrían que mucha salir en la distancia. madrugada. Sí, claro. La Ya. idea es que esta actividad cuente con personas pues de todo el país, personas que quieren participar, ¿verdad? Entonces, es importante tener esto en consideración. Se va a llevar a cabo en el Estadio Nacional, en La Sabana. La entrada es completamente gratuita y mayores detalles se van a dar en los próximos días. Entonces, nada más para tener eso presente, la Comisión del Traspaso de Poderes está integrada por gente de la Cancillería y también por gente propiamente ya del equipo de doña Laura Fernández que también tienen que estar al tanto de todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, ese es el anuncio. Anuncio. Ahora El viene el dato. dato. Viene el dato. Este dato requiere de una imagen que nos comparte Trivisión y es justamente esto. Tarán, dirían, ¿verdad? Ujú. Esta semana salió publicado el monto que se invirtió en publicidad. Si no me equivoco, y creo que estoy acertado en esto, estos montos de publicidad se expresan en dólares porque es la publicidad pagada en medios tradicionales o en Exacto. televisión, digamos, ¿ok? Ujú. Es por ese motivo. Aquí no se incluye, si no me equivoco, la pauta en redes sociales. Creo que solamente se incluye temas de televisión. En todo Ujú. caso, independientemente de eso, aquí vemos quiénes son los que invirtieron más. Primer lugar, Coalición Agenda Ciudadana con 1.100.000 y pico de dólares. Luego Pueblo Soberano con 698.000 dólares, casi que la mitad. Sí. Luego viene la Unidad Social Cristiana con 531.000 dólares. Después viene Nueva República con 490.000 dólares. Aquí vamos a ver que hay algunos que tienen un asterisco. Ujú. Esos que tienen asteriscos son los que tienen deuda política. Ujú. ¿Ok? El PAC o Coalición Agenda Ciudadana tiene deuda Tiene política. deuda Pueblo política. Soberano tiene deuda política. Unidad Social Cristiana tiene deuda política. Nueva República no tiene deuda política. ¿Eso qué quiere decir? Que quien invirtió estos 490.000 dólares no los va a recuperar. Ujú. Liberación Nacional tiene deuda política porque ya lograron,
el quórum en las estructuras de Puerto Jiménez, ¿verdad? Correcto. Hoy, de Ujú. hecho, anunciaron que se hizo la asamblea de Puerto Jiménez, que era importante para ellos. El día de Y sí hoy, tienen, sábado. sí, correcto. Sin eso no podían cobrar la deuda política. Nada Ujú. más aclarar, esa deuda política, esa estructura se Estructura, tenía que haber reglamentariamente, se tenía que haber renovado a más renovada, tardar el 31 de julio del año pasado, correcto. pero le dieron chance a Liberación Sí, Nacional. sí. Y de El eso venimos PLP, hablando anteriormente también. exacto, el PLP, Unidos Podemos, PLP de Eli Feinstein, Ujú. Unidos Podemos de Natalia Díaz. Estos dos no tienen deuda política, entonces los $429.000 y los $298.000 que se gastaron en pauta, pues no va a regresar, No ¿verdad? van a regresar la plata. El Frente Amplio invirtió $241.000 y ahí para abajo vamos con todos los que no tuvieron deuda política. Para tener deuda política hay que sacar o un diputado o tener al menos 4% en la votación para En las presidente. votaciones. ¿Ok? Ujú. Bien. Son Aquí las lo que hay que condiciones. resaltar es justamente que el partido que más invirtió fue el de la señora Claudia Dobles. Y es aquí donde yo quiero hacer un comentario, Andrés, nada más para cerrar este tema de mi parte. ¿Ok? Ujú, En marketing, uno debe, cuando promociona un producto, uno debe entender, procurar más bien, que ese producto se pueda vender solo. ¿Ok? Que la inversión que se haga en publicidad, en estrategias de marketing, pues sea lo menos posible o lo necesario para poder llegar a ciertos públicos. Pero que el producto como tal, cuando usted lo vea, usted diga, ah, yo quiero y yo necesito este producto. Cuando eso no sucede, uno tiene que bombardear de una manera salvaje con publicidad, con mucha inversión en publicidad, para comenzar a crear la necesidad en la gente que originalmente no la tiene. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces uno va a la repetición, a la constancia, al ver nuevamente a cada rato el mismo anuncio hasta que comience a grabarme en la cabeza la posibilidad de que ese producto yo lo quiero y lo necesito, ujú. pero no es algo original, no es algo orgánico. Y pues yo creo que de alguna manera es lo que vemos con el tema de la inversión que hizo el PAC. Ujú. Invirtieron un montón de dinero, van a recuperar esa plata. Seguro, no sé si de ahí van a pagar lo que les falta de la deuda. No sé quién les dio la plata para pagar, bueno, la deuda no, la estafa, para pagar la condena por estafa durante este tiempo. Es algo que hemos hablado recurrentemente. Sí. Yo apoyo la idea de la diputada Daniela Rojas, perdón. Daniela Rojas. Ujú. Daniela Rojas, de que los partidos que han estafado al Estado No o al Tribunal participen. Supremo de Elecciones no participen en elecciones, al menos hasta que no hayan terminado de honrar la condena. Y, y es lo que vemos ahorita, o sea, 1 millón y pico de dólares para sacar un diputado. Sí. Ese es un interesante dato, ¿verdad? La Sí, cantidad de porque dinero, ¿verdad? el que le sigue es Pueblo Soberano con $690.000, creo, ¿Y cuántos y tienen? sacó 31. 31. Es increíble. O sea, Es increíble la cantidad de dinero. Si sacáramos el porcentaje por diputado del valor, es una fracción de lo que costó precisamente la señora Claudia Dobles. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran invertido esa cantidad de dinero? Bueno. Ciertamente ese es un dato económico y hay mucha controversia costarricenses con respecto al tema este de la deuda política. Hay proyectos de ley que están haciendo fila precisamente en la Asamblea Legislativa para reducirla. Todo esto dicho precisamente por el propio Tribunal Supremo de Elecciones, que esto es un sistema perverso, así lo han calificado ellos precisamente por todas las situaciones que se pueden dar a nivel económico y quienes participan de la deuda política. Ha sido una ansia de muchos entes privados por obtener ese fin, ¿verdad? Entonces, hay muchos proyectos al respecto en los cuales deberíamos de tomar en cuenta de los tantos cambios que debemos de hacer a partir de ahora, ¿verdad? Tareas para la Asamblea Legislativa nueva.
De los 698.240 dólares que utilizó el Partido Pueblo Soberano, si lo dividimos entre 31, cada diputado salió en inversión publicitaria en un promedio de 22.523 dólares Versus 1 millón, que costó la versus un señora millón Claudia. cien mil dólares. Wow, O sea, los eso, números hablan solitos, ¿verdad? sí. ¿Qué es lo que quiero decir? Y con todo respeto, yo sé que al final de cuentas es la democracia quien llevó a doña Claudia Dobles a ganar una curul. Pero lo que yo quiero decir es que se sabía claramente que el PAC no era un partido potable, que por más coalición que hicieran, seguía siendo el PAC. Y tenían que hacer un esfuerzo publicitario tan fuerte y tan grande que le ganara al propio discurso para que, por ejemplo, el dicho o el eslogan que utilizaban de podemos ganar, podemos ganar, eso pues de alguna manera calar en Que, algún público, ¿ok? En algún público y pues que se tradujera en los votos necesarios para una diputación. O sea, el esfuerzo que se hizo ujú, fue como subir una palmera, pero sin usar las manos. El esfuerzo que se hizo en las piernas fue brutal, ¿verdad? O sí. sea, fue un desgaste económico muy Uy, fuerte sí, que lo va a pagar el Estado. sí. Y el Si no envoltorio hubieran de hecho esa inversión, discurso, si no hubieran hecho esa inversión no. y hubieran invertido 22.523 dólares, como lo hizo Pueblo Soberano en 23.000 promedio por cada dólares. diputado, Ujú. les aseguro que lo que sacan son los mismos 13.000 votos que sacaron en las elecciones del 2022. Sí. Ujú. El asunto es complejo, además del juego de discursos que se dieron. Al final es evidente que para el ciudadano costarricense no caló ese discurso. Es evidente que ni siquiera la inversión económica de la que Richard está hablando. Aquí es donde nos damos cuenta, con estos números que ya se empiezan a generar y se terminarán ahora a final de febrero, donde podremos analizar qué es lo que le cala a la sociedad costarricense con respecto a quién vota, ¿verdad? Entonces, pareciera como que los discursos envoltorios que se dieron precisamente por el CAC, ¿verdad? No funcionaron. Sí. Bueno, funcionaron para ganar una diputación, pero no para Porcentualmente, ganar, ni para ganar la no, Richard, presidencia, para mí eso es como ¿verdad? haber perdido. Sí, pero es que no perdimos, Ana Cris. Bueno, a ver, no Ellos, perdieron ellos, perdimos nosotros. nosotros, sí, ¿Por qué? deuda Porque política. es el Estado financiado por nuestros impuestos quien va a pagar ese millón y pico mil de dólares. Claro, Ese es el tema, es el ¿verdad? punto, Y claro, la deuda política completa puede ascender a 2.000 millones de colones que le van a reconocer al PAC por un diputado. por un diputado. Y lo ¿Ok? vamos a pagar todos, ese es el punto tuyo. Ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto. Eh, no ganaron, ¿no? Más bien dejaron evidenciado que necesitaban un empuje publicitario tan brutal que si no lo hubieran hecho, no hubieran ganado ese un diputado. Ese es el punto. Bueno, comencemos. Bueno, y ahora nos Don, vamos a la agenda. don Mario Zamora. Exacto, nos vamos para don ¿Cuándo Mario estuvo Zamora. don Mario Zamora en la El Asamblea Legislativa? El lunes en el plenario, a partir de las 3 de la tarde, estuvo en comparecencia. Recuerden que él solicita a jefes de fracción llegar precisamente a la Asamblea Legislativa para exponer un caso muy importante, costarricenses, precisamente Cruzitas. Era un tema trascendental para él mostrarlo. ¿Por qué? Porque se han dado cambios. Hay situaciones, acontecimientos que se están dando en el vecino país que pueden generar una crisis y él ahora describe qué es la situación tan apremiante que puede suceder, que ya tenemos síntomas. Entonces, él responsablemente, como ministro de la cartera, nos advierte la situación de seguridad que se puede presentar. Muy bien. Vamos a escuchar a don Mario entonces y analizar lo que dice. Perfecto. Usted me indica el momento, Ana Cris. O Sí, señor. sea, ¿hasta qué momento? Sí, 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 sí. En el borde fronterizo
a las cuales se les ha otorgado 10 kilómetros de frontera, empiecen a explotar de manera monopólica el oro, y los miles de ciudadanos nicaragüenses que en esa zona de ese país no tengan fuentes de empleo, es predecible una ola migratoria sobre nuestro territorio que todavía generaría más daño del que hemos conocido hasta el día de hoy. Que acabo de decir, esta frase que acabo de decir, que quede asentada en el plenario legislativo, para que si algún día nos pase, estemos todos enterados de este aviso. Esto no es jugando, es en serio. La posibilidad de tomar acciones es en este momento, antes de que el cáncer de la minería nos termine afectando a todos. Quiero decirle al diputado José Joaquín Hernández, que es, por cierto, de la zona, don José Joaquín, a ver, si usted tiene pruebas de policías corruptos, aparte de ese video que anda circulando, que ya aquí los señores dijeron que han tomado cartas en el asunto, por favor presente las pruebas. Yo creo que es su deber patriótico presentar todas las pruebas y toda la información que tenga sobre policías corruptos en la zona, precisamente para facilitar al señor ministro sacarlos de ahí y empezar con los procesos judiciales correspondientes. Y sí, don José Joaquín, usted tiene razón, se puede comprar a muchísima gente con la cantidad de oro que hay en ese lugar y la cantidad de riqueza que se genera. Pero Costa Rica ve cómo se roban su riqueza y nosotros no hacemos nada. Don José Joaquín, ese proyecto tiene más de un año de estar aquí en la corriente legislativa. ¿Y qué? ¿Qué hemos hecho? Seguimos viendo cómo se roban toda la riqueza, muchísimo en seguridad, desde los escáneres hasta el C5, del cual ya el ministro habló, casi 3.000 nuevos policías, aumentos de salarios, alianzas con nuestros aliados estratégicos para patrullar de manera más fuerte los mares y realmente poder capturar a eso. Las delegaciones policiales nuevas, yo espero que usted haya visitado algunas de esas, mira qué bonitas que nos están quedando, don José Joaquín. Así que no es cierto que nosotros no estamos haciendo nada por la seguridad y no es cierto que los diputados de esta Asamblea Legislativa no tenemos responsabilidad sobre lo que está pasando en Cruzitas, la tenemos. Don Mario, don Jorge ya le preguntó acerca de qué pasaría si no hacemos nada. Yo más bien quiero preguntarle qué puede parar, qué puede detener o cómo podría mejorar la situación en la zona si aprobamos este proyecto de ley. Sería un cambio radical, porque desde el momento de la adjudicación, que es lo que algunos señores diputados tal vez no entienden, no es en el momento final cuando la operación esté en ejecución. Desde el momento de la adjudicación a una empresa, esa empresa empezará con el cerramiento perimetral del lugar, empezará a poner orden justamente en donde se va a dar la futura explotación minera. Entonces, casi desde el primer año ya empezaríamos a ver efectos en la zona. Y lo más importante, un porcentaje de esa ganancia va para, primero, las municipalidades del lugar, las asociaciones de desarrollo, pero para la policía. Estamos hablando de crear infraestructura policial en zona fronteriza. Ese sería un cambio radical y positivo en la zona. Usted ahora nos hablaba de dos cambios que para mí son vitales o importantes desde la última vez que usted fue a la comisión ahora. Uno es que ya Nicaragua concesionó a una empresa china las riquezas del oro que tienen en Indio Maíz. Entonces, ¿qué han hecho? Han desplazado a todos los coligalleros, ay, ¿por qué se me cuesta tanto? Bueno, coligalleros, gracias. A todos los coligalleros hacia Costa Rica. Sí. ¿Verdad? Se han venido para acá con el agravante de que, y corríjame si me equivoco, que las autoridades costarricenses no pueden hacer patrullaje en el río San Juan. ¿Sí o no? ¿No Absolutamente podemos? No podemos. Ok. Entonces, ahora encontraron una nueva modalidad. Se llevan la tierra en sacos y se la venden a los chinos en Nicaragua. Le pregunto, ¿hay alguna ley que impida que un costarricense o alguna persona mete esa tierra en sacos y se la lleve a Nicaragua? Lamentablemente esa legislación no existe, señora. ¿Y más o menos cuánto calcula usted que están sacando en esa modalidad, don Mario? Mire, más de 16.000 sacos llevamos nosotros. Estimamos que 4 veces eso es lo que han logrado pasar a Nicaragua. Es decir, una cantidad de millones de dólares extraídos de Costa Rica. Y ustedes, digamos, me estaba diciendo temprano que usted no habían establecido algún sistema de conversación o coordinación con las autoridades nicaragüenses, ¿es correcto? Es correcto, señora. ¿Y cuánta gente más podría venir a Costa Rica cuando la empresa china empiece ya a acordonar todas las áreas y a explotar el oro de acuerdo con la concesión que le dieron los nicaragüenses? Estimamos una ola migratoria entre 10.000 y 15.000 personas. ¿Hay alguna manera, Costa Rica tiene la posibilidad de detener eso?
¿Qué se necesitaría, don Mario, para que usted tenga un control absoluto sobre esa zona? ¿Cuántos policías tendría que destinar y de dónde los sacarían? Mire, tendríamos que llevarnos en este momento a toda la policía del Valle Central para apenas tener una presencia raquítica en esas 3.000 hectáreas que deberían ser cubiertas de 24/7. Y Vean, esto, de repente cuando uno tiene un problema y no le da solución y se hace normal, el nivel de gravedad de ese problema disminuye en la mente, no en la Ujú. realidad. Exacto. ¿Ok? Entonces uno se acostumbra, sí, está el problema de Cruzitas, el problema de Cruzitas. Primero, muchos no hemos ido a Cruzitas, no tenemos ni la menor idea de lo que está viviendo la gente allá y lo que se está viviendo en la zona como tal, a nivel de inseguridad y de impacto Ujú. ambiental. Han tratado de informar y retratar lo que está sucediendo. Lo que dice don Mario Zamora, ministro de Seguridad, es verdaderamente preocupante. Lo que yo no entiendo, de verdad no entiendo, es por qué hay diputados que insisten en que no se solucione eso y que lo que quieren hacer es un parque. Eso es lo que yo no comprendo. La zona está destruida, climáticamente destruida y a nivel de minerales o del oro, digamos como tal, saqueada, ¿verdad? Explotada. A ver, si ahí lo que hay es oro y si se puede aprovechar como lo está aprovechando Nicaragua, con los riesgos que hay, que dice don Mario, de una fuerte migración nicaragüense a Costa Rica por el tema del oro, por el tema de que están llevándose, dijo que 16.000 sacos por cuatro. Sí. Eso es 6 por 4, 24 más 40, 64.000 sacos aproximadamente de tierra se han llevado para Nicaragua. ¿Para qué? Para colarlo, lavarlo, ¿verdad? Y le Y hacen, sí. extraer el oro de ahí. Es que de verdad, perdón, pero la pregunta parece tonta, ¿verdad? O sea, la pregunta es, ¿qué más hay que esperar para darle solución legal a este tema? Y la solución legal es abrir la posibilidad de que venga una empresa especialista que le meta seguridad a la zona, que comience a extraer el oro de manera ordenada, que le devuelva esa soberanía y autonomía al sector, que contribuya para la mejora de las condiciones de la comunidad y que se evite esa migración brutal de gente, de nicaragüenses, que pueden llegar a agravar la situación que se vive en Cruzitas en todo sentido, incluso que se puede trasladar a toda la zona completa. No, no me explico qué están esperando esos diputados que se oponen por oponerse. Solamente, como dice el dicho, ni cortan leña ni prestan el hacha. Prestan el hacha. Cruzitas costarricenses es Costa Rica también. Lo que pasa es que algunos se mantienen aislados de la realidad. Han dicho expertos que ineludiblemente hay muchos diputados que no tienen idea en realidad de lo que está pasando. Están hablando desde el desconocimiento y por más que les enseñan las imágenes, siguen pegados en un tema ideológico. Recordarles que el Frente Amplio es el más aférrimo opositor a este proyecto de ley. Inclusive se toman en consideración otros proyectos de ley que al final, como dijo, ahorita lo vamos a ver, doña Laura, no solucionan el proyecto, el proceso o el problema integralmente, que ese es el problema que tenemos en este momento. Ahora, ¿por qué don Mario se presenta? Bueno, la situación apremiante que se está dando en Nicaragua, donde ya se genera, ahora sí, la entrega por esta concesión, que va a generarnos a nosotros más presión, más presión. Y es que no solamente es el tema del robo, es la invasión de la soberanía. Están entrando a territorio costarricense, se están llevando materiales que son ticos
y aún peor, se pueden generar delitos y situaciones complicadísimas, que algunos diputados a mí me sorprenden, son demasiado ligeros al hablar de que por qué no se presenta don Mario, inclusive una discusión con el señor Gilberto Campos del Partido Liberal Progresista, donde dice, ¿qué ha hecho usted? ¿Por qué no lleva los efectivos ahí? Yo no sé, hay una desconexión con la realidad de algunas diputaciones que es abismal. Inclusive después en la tarde, más o menos me parece, la señora Vanessa Castro, vicepresidenta del directorio, se dejó decir que ella estaba dudosa porque ella no creía en la minería a cielo abierto. A mí me hace gracia porque costarricenses, ahorita vamos a ver un video pequeñito, que vamos a poner Richard y yo, donde ustedes van a observar las estadísticas de contaminación. Y es que esto es lo más importante, Costa Rica. Es que no es si el FA dice, ay, no, es que el proyecto no puede generar contaminación. Por Dios, veamos este video para que vean los datos y las estadísticas, el nivel de contaminación que estamos siendo objeto. La tendencia que llevamos en esta materia. Podemos pasar también a la otra filmina, en donde se ven las acciones en crucitas. Esto es un poco lo que decía ahora. Fue lo que le contesté al señor diputado, de dónde están los datos que demuestran el ataque a la logística de estos grupos. Quitarles sus herramientas, los motores, las esferas metálicas, los litros de combustible, es decir, 622 detenidos, cada uno de ellos detenido y llevado hasta Ciudad Quesada. 622 también viajes de largo recorrido que hacen nuestras patrullas. Podemos pasar también a la otra que también habla de datos de crucitas. Ahí vemos las toneladas de sedimento, pero vea qué peligroso, 3.500 kilos de cianuro. ¿Qué locura es eso? Esto es lo que debería generar un cambio dramático, pero además 1.726 gramos de mercurio. Estos son elementos que deberían hacer recapacitar en pro de la aprobación de un proyecto de ley que elimine estas posibilidades. Pero como ayer, digamos, o sea, de su... Con la urgencia absoluta. Pasamos también a la próxima filmina. Ana Cris. Bueno, yo no creo yo quería enseñarles este espacio, sobre todo porque a mí me sorprende muchas veces cuando las personas opinan desde la desinformación o el desconocimiento. Algunas veces la gente ve una escena de la obra de teatro o una escena de la película, pero la escena ya no es esa. La escena es más complicada. Hay una crisis allí. Ya existe una contaminación que ya nos genera enormes pérdidas para el ecosistema que allí había, que ya no existe y va a seguir generando muchísimo peor. Hablan de que ya no existan árboles, que ya se van a talar árboles, que ya esto, inclusive en el pasado se hablaban de los famosos árboles almendros, de donde llegaban no sé qué ave, guacamaya, qué era, y ya ni siquiera se habla de eso. Eso fue costarricense, es un simple pretexto para no hacer lo que hay que hacer. Richard y yo en algún momento en otra convergencia hablamos, bueno, si no es para Costa Rica, entonces tendrá que ser para Nicaragua. Se lo están llevando, se lo están robando. Los O sea, nicaragüenses se lo que si están Costa robando. Rica no hace algo para proteger su propio territorio, Sí, se lo se va a lo seguir llevando llevando Nicaragua. Nicaragua. O sea, se lo va a seguir llevando. O sea, no es que hagamos el proyecto de la bóveda natural, es que con la bóveda o sin la bóveda natural se lo van a llevar. No hay otra. Y van a seguir contaminando. Y vamos a tener cada día un problema más gigantesco de fuentes de agua, problemas de accesos, la contaminación, enfermedades que vayan a poder tener las personas que están ahí, no poder hacer ejercicio de nuestra soberanía sobre un territorio que es costarricense, que es nuestro, ¿verdad? Entonces, es grave la situación. Ya don Mario Zamora ya lo dijo y ya es un hecho que no solamente es el problema ambiental, ya hay crimen organizado en la zona. Hay trata de personas, eh, trasiego de diferentes sustancias que son ilegales. Em, Volvemos al punto inicial. ¿Quiénes se oponen y por qué?
se ponen el Frente Amplio y algunos diputados, no sé De si Katia liberación, Cambronero, sí, ¿verdad? Y algunos de liberación, Liberación. algunos de liberación. Y Creo que Vanessa Castro está dudosa. los argumentos son pobres y son limitados, son Desinformados. demasiado estrechos. ¿Por qué? Porque entonces Vanessa Castro dice que ella no cree en la minería de cielo abierto. Es que ese no es el tema único, ni el central, es proteger la zona. Y la mejor forma de proteger la zona probablemente es dándole utilidad a la zona por medio de una empresa especializada que sepa cómo hacerlo y no pretender contratar 10.000 policías para llevarlos allá o dejar sin policías al Valle Central. Ese es el tema. Esa es la médula del asunto, ¿verdad? Que no, que los recursos naturales hay que protegerlos, que hay que hacer un parque. Perdón, esa idea es inútil, es inservible, ¿ok? Lo que se necesita es vigilancia y que el gobierno no tenga que invertir en eso, sino más Exacto. bien que gane. Ujú. Es así de sencillo, pero es que el político insiste en decir, hagan esto, esto y aquello. ¿Cuánto vale? No me importa, yo quiero que hagan esto, esto y aquello, y punto. Porque es lo que yo digo, porque es mi ideología, porque es lo que yo pienso y hay que hacer lo que yo digo. Porque es irresponsable. Por ese motivo, ¿ok? Y esas ideologías de izquierda suenan poéticamente lindo, pero son profundamente ruinosas, llevan a la ruina. ¿Por qué? Porque el hacer un parque, lo que haya que invertir en hacer ese parque, primero, no va a evitar que siga pasando lo que está pasando en este momento. Número uno, ¿ok? Correcto. Número dos, va a evitar que se pueda sacar el provecho que se podría sacar estando el terreno en las condiciones que está. Número tres, no va a solucionar la situación terrible que está viviendo la población que vive en Crucitas. Número cuatro, no va a evitar tampoco que venga una posible migración fuerte de Nicaragua. Número cinco, Nicaragua se va a seguir llevando el oro. Nicaragua está exportando más oro del que produce. Exacto. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese otro oro? De acá. Ah, Entonces, si hay diputados que no quieren que eso se frene, entonces yo hago la resta y digo, si no quieren que se frene es porque quieren que Nicaragua se siga llevando el oro. exacto. Eso Es sí. eso entonces. O sea, hay que tener un poquito de sentido común. Es sentido común. Las cosas no se arreglan haciendo parques, este tipo de cosas. No se arreglan haciendo parques, se arreglan dándole una concesión a una empresa especializada para que extraiga el oro de la manera más sostenible posible, que vaya haciendo la reparación ambiental que corresponde, que le genere ganancias al gobierno y que ponga la vigilancia necesaria. Así funciona, ¿ok? Pero a mí a veces me genera dudas la capacidad de discernimiento y de análisis de algunas diputaciones cuando se centran en un punto dentro del mapa gigante que es el problema. Mucha incapacidad, siento yo. Y agregándole a eso a Richard, por último, tomen en cuenta que todo eso que él acaba de decir no va a evitar que sigamos invirtiendo $1 millón al mes por 200 efectivos y todavía el diputado del PLP se deja decir, ah, no, aumenten la cantidad de efectivos como si nada más eso fuera tan banal, costarricenses. Eso le Decía mi costaría a usted abuela, millones. decía mi abuela, hablar es gratis, opinar es gratis, por eso todo el mundo lo hace. Si Para cobraran él es por eso, gratis. la gente sería más responsable con lo que dice. Imagínese un diputado con inmunidad. Ay, ay, ay. Imagínense. Pero bueno, seguimos. Totalmente. Seguimos y nos Seguimos, vamos vamos. con Don Nogui Acosta. Y nos vamos con Don Nogui Acosta, correcto. ¿Qué pasó con Don Nogui? Cuente. Vámonos. No, no, primero vamos a. Ah, no, primero tenemos que comentar algo. Recuerden que Ah, Doña Mari tenemos. Munive. Sí, Sí. bueno, ok. No, lo que yo quiero comentar es otra cosa, Richard.
quiero hacerle la introducción porque resulta que don Novia Costa viene y comenta. El día anterior resulta que es elegido el partido futuro oficialista, el partido Pueblo Soberano, se presenta precisamente a Casa Presidencial y ellos mismos toman la elección de la futura candidata del directorio de la Asamblea Legislativa y que según ellos va a ser Yara Jiménez. Conste que esto fue elegido precisamente por ellos mismos. De hecho, ahora en un live, precisamente la señora Esmeralda dijo precisamente que ella había sido la que había impulsado el nombre de Yara. ¿Por qué? Porque políticamente hablando ya era necesario que después de 4 años de haber tenido un presidente de el directorio hombre, era necesario tener una mujer. Entonces, en pleno, los diputados aceptaron esto e impulsaron la candidatura de Yara Jiménez y, por supuesto, las dos otras candidaturas, perdón, las dos elecciones que fueron jefe de fracción, Noguia Costa, y el señor Juan Manuel Quesada como su jefe de fracción. Sí, nada Entonces, más vamos a hablar. para cerrar ahí el tema anterior, es que yo mencioné a doña María Unive, vicepresidenta de la República Ah, y sí, ministra de Salud. Ella hizo referencia esta semana también al tema de también crucitas al y tema, cierto. dice que es un desastre con nombre del Frente Amplio, ¿verdad? Sí, Ahora sí, pasando a ese tema, por un como tema de salud dijo también. Ana Cris, los candidatos, no, los diputados electos, porque todavía no lo son, ¿verdad? No les han dado las Sí, credenciales todavía. Los diputados electos del Partido Pueblo Soberano pues decidieron democráticamente eh, que doña Yara Jiménez sea la candidata y obviamente va a ser la presidente de la Asamblea Legislativa. Voy a hacer un comentario personal en ese sentido y también lo he mencionado en el podcast que estoy haciendo en las mañanas de Café Mañanero, ¿verdad? Yara Jiménez ha sido durante esta administración la secretaria general del Consejo de Gobierno. Ella ve de primera mano el manejo, la dinámica de un ente colegiado, o sea, de un grupo de personas compuesto en este caso por el presidente de la República, sus vicepresidentes, los ministros y también los presidentes de las instituciones autónomas. Entonces, no solamente observa, sino que también coordina con ellos diferentes cosas. Todo lo que es o todo lo que se refiere, por ejemplo, al manejo de este tipo de cuerpos colegiados o de cuerpos coordinados de mucha gente, ella no solamente lo conoce, sino que lo ha practicado durante ese tiempo. Además, es abogada, tiene mucha experiencia en la parte constitucional, entiende muy bien, y estoy seguro que en este momento se está estudiando el reglamento de la Asamblea, como para poder guiar un debate productivo Ay, dentro sí, ¿cómo se llama? De la Asamblea de la Legislativa, Asamblea que eso es lo que Legislativa. más se quiere. La gente decía Nogui, Nogui, o decían doña Marta Eugenia Esquivel, o decían José Miguel Villalobos. Hay muchos pesos pesados en Pueblo Soberano, muchos pesos pesados. Muchos podrían llevar a cabo esa tarea muy bien, pero también tienen especialidades muy, muy específicas, ¿ok? Y de repente estar en la posición también de presidencia de la De Asamblea presidencia de la Legislativa Asamblea Legislativa. evitaría que puedan dedicarse a esas materias. Don José Miguel Villalobos en el área penal, Marta Ujú. Eugenia Gibele en el área constitucional, ¿verdad? Don Nogui enfocado en la parte tanto de reforma del Estado como la parte presupuestaria, don Juan Manuel Quesada, que es abogado, también tiene estudios en economía, pero también especialidad en liderazgo, puede ayudar a Don Nogui a manejar una fracción muy grande que desde hace más de 20 años no hay, que es una fracción de 31 diputados. O sea, hay que lograr una total cohesión, Cohesión. una unión real constante de esos diputados. Por eso es que yo pienso que un refuerzo o un elemento, una persona que podría amalgamar también y aportar para generar liderazgos dentro de ese grupo de diputados
Debería ser un ministro de la presidencia, Ujú. específicamente, con nombre Ajá. y apellido, de nombre Rodrigo y de apellido Chávez, Chávez. ¿verdad? Pienso yo que sería interesante. ¿Por qué? Porque es un grupo muy grande y tienen una misión muy especial en este gobierno que va a comenzar. Entonces, me parece que sería lo más indicado. Entiendo que la oposición dice que no, que cómo va a ser, que Rodrigo Chávez, que ministro de la presidencia. No sabemos si lo van a proponer al final de cuentas formalmente, no sabemos si aceptaría el cargo formalmente, estamos especulando. Pero evidentemente la oposición no va a querer que esté don Rodrigo ahí de ministro de Sí, la desde presidencia. la visión de la oposición, no. Pero si lo nombran, nada tienen que hacer. Si lo nombran, no es tanto por como, o sea, sí es para todos, pero es más importante para lograr la cohesión de la fracción oficialista. Yo entiendo lo que está diciendo Richard, me parece que es muy válido. Y por cierto, después de que se dio este anuncio, estuvo el señor Novia Costa, como siempre, en Amelia Rueda en la mañanita. Entonces vamos a escucharlo hasta el minuto 3:37, Richard, Listo. donde él da su posición de cómo se dio esta elección precisamente. Ok. Don Noli, se daban muchos nombres de quién iba a presidir la asamblea, también quién. Se insistía mucho en Nogui Acosta como jefe de fracción. Finalmente, ¿por qué se elige a Nogui Acosta? Finalmente, ¿por qué se elige a doña Yara, que en el caso de ella es una persona desconocida prácticamente? Mire, yo creo que hay varios temas. Lo primero es valorar cuál es el rol de cada uno de los diputados. Hay suficientes diputados dentro de la fracción para ocupar cada uno de los puestos. Y yo creo que ahí doña Yara recoge mucho el sentir de lo que queremos. Queremos un plenario ordenado, queremos un plenario que aplique el reglamento, queremos la oportunidad de crear espacios de conversación y me parece que también queremos reivindicar algo que no se vio en los 4 años anteriores, y es la oportunidad de que una mujer dirija el debate legislativo y muestre lo que puede hacerlo. Interesante, esta Asamblea Legislativa es la primera en la cual la mayoría son mujeres. Y me parece que es un tema que tenemos que empezar a analizar desde la perspectiva de la importancia de que ocupen puestos de relevancia, no por el tema de género, sino por su fuerza y por su capacidad. Muy bien. ¿Y por qué eligieron a don Nogui Acosta? Mire, yo creo que hay varios temas. Primero, yo creo que los compañeros ven en mí a una persona honesta, capaz y sobre todo me parece que con capacidad de negociación. Y ahí yo creo que hay una buena oportunidad. Creo que es el momento adecuado. Yo creo que hay 3 niveles en los cuales podemos entrar en conversaciones con las diferentes fracciones, aquellos en los que estamos de acuerdo y que podemos avanzar rápidamente, aquellos en los cuales hay puntos en los que no estamos de acuerdo, pero en el fondo vamos en esa dirección y me parece que hay un espacio para hacerlo. Y también creo que la oportunidad de aprovechar el primer año en resolver los problemas fundamentales que tiene este país es relevante. Y yo creo que ahí es donde están un poco las condiciones de las cosas que estamos haciendo. Don Nogui, ¿el directorio estará compuesto únicamente por diputados oficialistas o podrían incluir algunos de oposición y negociar algunos proyectos? ¿Cómo está el tema? ¿Se analiza o se analizó ayer? No, ayer nos planteamos el escenario de tener la presidencia de la Asamblea Legislativa y ahora tocará un proceso de conversar con las otras fracciones para ver cómo visualizan ellos la conformación del directorio. Me parece que hay una buena oportunidad de crear un directorio que permita involucrar a las otras fuerzas políticas, pero también estamos conscientes de que tenemos un llamado a ser nosotros los que vayamos definiendo cuáles van a ser los derroteros de esta Asamblea Legislativa. Eh, ¿A usted le interesan algunas comisiones en particular, don Nogui? ¿Cuáles serían? A ver, yo creo que hay varios temas. El primero es que los jefes de fracción generalmente están en un proceso de negociación continuo. Habría que ver cuáles son aquellos en los cuales uno puede aportar más. Yo creo que económicos, yo creo que hacendarios, que serían un poco más de mi perfil como economista.
pero en general yo creo que vamos a tener que hacer un análisis de los intereses de la Asamblea también, porque a pesar de que tenemos para ser mayoría en casi todas las comisiones o en todas las comisiones permanentes, vamos a también discutir esos temas con las diferentes fracciones. Ocupan posibles fracturas internas que si un grupo. Bueno, Es interesante porque Don Nogui habla sobre el tema de la participación de las mujeres en política, no por un tema de paridad de género obligada, sino por fuerza y capacidad. Esas fueron las dos palabras que utilizó. Y creo que son las que retratan mejor lo que, por lo menos en lo personal, he conocido y percibido de Yara Jiménez en el caso de la presidencia del Congreso, en la entrevista que le hice y las conversaciones que se han tenido alrededor de eso y cuando han habido algún tipo de actividades, especialmente ujú, en Turrialba. em, Doña Yara es una persona muy enfocada, muy estructurada, muy ordenada, muy técnica también, ¿verdad? Conoce muy bien el entorno en el que se desenvuelve y pues tiene las características necesarias, me parece, para poder sobrellevar, conducir y garantizar un debate equilibrado en la asamblea, pero sobre todo una asamblea productiva, que es lo que productiva. nos interesa, para que no se vayan en las pérdidas de tiempo que hemos visto en estos últimos 4 años, que han sido realmente no preocupantes, han sido indignantes, ¿verdad? Opino lo mismo que Richard. Hemos compartido algunas conversaciones con la señora Yara Jiménez, en las cuales pues a mí personalmente siempre me llamó muchísimo la atención. Sorpresa me causó precisamente que aquella diputada precisamente iba a ser, había sido secundada para ser candidata a la presidencia de la Asamblea Legislativa, cosa que me sorprendió montones, pero no. No, no nos tiene que sorprender. Ella tiene todas las capacidades para hacer este trabajo y más. Y yo sí quiero decir que esta amplitud de la participación femenina por sus capacidades, por su fuerza, vean que existen varias, no, todas las candidatas, muchas tienen una característica técnica que hará muy interesante el debate. Yo personalmente espero no solamente que sea productiva, Richard, sino que el control político se caracterice por tener un gran señorío y donde se lleguen a la discusión de temas profundos de forma técnica, que eso al costarricense lo que está esperando, que hayan discusiones en las que vayamos hacia un cambio, donde se hable, sí, se comente, se discuta, pero que también se llegue a un punto y yo creo que Yara va a llevar la discusión hacia allí. De hecho, ahorita más adelante vamos a ver a la señora Laura Fernández cómo pueden existir algunos métodos en los cuales podemos ampliar precisamente esa productividad que se necesita en la Asamblea Legislativa. Y aquí tenemos a la señora Laura Fernández, donde habla precisamente, le pregunta a un periodista de qué opina sobre la elección precisamente de estas tres personas de la fracción oficialista. Veamos. Con la decisión que tomó la fracción. Me parece que fue una decisión sabia la que tomaron. Nogui, voy a empezar por ahí, usted no me está preguntando por Nogui, pero se lo quiero decir. Nogui es extraordinario. Es un hombre que conoce al dedillo el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, es una persona cordial, negociadora, técnica, que va a saber orientar muy bien el trabajo de la fracción, que es una fracción grande, la que nos dio el pueblo de Costa Rica, 31 diputados, imagínense, agarra nada más y nada menos que más de medio salón de la Asamblea Legislativa, y sé que Nogui va a hacer un gran trabajo. El jefe de fracción, ¿qué hace? Coordinar el trabajo de los demás, la distribución en las comisiones, va a las reuniones con los otros jefes de fracción, negocia la agenda legislativa, así que yo me siento muy contenta con don Nogui al frente de ese trabajo. Y ni qué le digo de doña Yara. A doña Yara Jiménez yo la conozco como la secretaria del Consejo de Gobierno, es una mujer muy sólida, es una abogada muy sólida, una mujer muy preparada,
tiene un carácter también muy ameno, siempre es una mujer de trato sencillo, alegre, de la que busca la solución y no poner el palo a la carreta. Es una persona que a mí me da una inmensa confianza y también debo de reconocerlo. Como mujer y como costarricense, pero es que, pucha, qué cambio de imagen le vamos a dar a la Asamblea Legislativa. Que me perdone Dios, pero después de tener ahí a don Rodrigo Arias Sánchez 4 años con su estilo de trabajo, que ya todos sabemos cuál ha sido, pues llevar a una mujer joven, emprendedora, empunchada, enérgica, que sabemos va a tomar decisiones técnicas apegadas al reglamento, a la legalidad común, ¿para qué le voy a decir que no? Doña Yara es de las que no afloja, es de la cepa de este movimiento, así que yo me siento muy contenta. Que aquí la puso don Rodrigo, la puse yo, mire, el que la puso fue el pueblo de Costa Rica. Y ese es el gran ganador con que ella se sume al grupo de mujeres que han tomado las riendas del primer poder de la República. Tiene unas enaguas esa señora que ya usted se las va a conocer, pero le pasan las mías. Tiene las enaguas bien puestas, pero a la vez es una persona muy dulce, muy cálida, bueno, al menos así me autopercibo yo como líder en nuestro país. No, ¿Verdad que sí? yo jamás me podría oponer a eso. ¿Verdad que sí? Bueno, ven, ¿qué les digo? Pero, perdón, señora presidenta. No, eso era, así que muy contenta con la decisión que tomó la fracción. Me parece que dieron también una muestra extraordinaria de madurez, de equipo, de unión. Me comunicaron que fueron decisiones que tomaron de manera unánime y en consenso entre ellos, lo cual me da también a mí mucha tranquilidad de que van a trabajar como un verdadero equipo, con la camiseta bien puesta por el país. Aquí, las palabras que utiliza doña Laura para definir, ¿verdad? En este caso a don Nogui Acosta y a Yara Jiménez. Primero a don Nogui lo define como, bueno, esas tres las puse yo, ¿verdad? Don Nogui es muy técnico, sumamente técnico, ¿ok? Es claro y directo cuando habla. O sea, con don Nogui no hay la opción de interpretación. Él dice claramente lo que tiene que decir. Y doña Laura habla de Yara, de doña Yara, y dice que es una persona sólida, preparada y resolutiva, o sea que busca la forma de resolver las cosas. Pero además de eso, también la definió en comparación con Rodrigo Arias. Aquí hizo una comparación directa, Sí, ¿verdad? La sí. definió como joven, empoderada y enérgica. Ujú, ujú. Vea. Joven, empoderada y enérgica. Y dice además que qué cambio de imagen le vamos a dar a la Asamblea. Sí, eso Y me yo llamó. creo que ese es un punto muy importante. La Asamblea lamentablemente ha tenido un declive en su imagen bastante importante y con todo respeto, pero gracias a las decisiones tomadas por Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Totalmente. permitió abiertamente que el plenario se convierta en una batalla campal varias Sí, veces a la semana durante 4 años, que se dijeran cosas que no se deberían decir, que un montón de diputados descargaran sobre una sola persona, que se perdiera tiempo a mansalva en el acto de ir a poner el dedo sobre la pantalla para sí, votar verde sí. o rojo. O sea, de verdad que a pulso y con decisiones concretas, don Rodrigo Arias, perdón, pero iba a decir que se paseó en la imagen de la Asamblea, pero mejor vamos a decir, perjudicó la imagen de la Asamblea. Además, Richard, creo que no hizo el trabajo correcto en cuanto a la comunicación que debe generar el trabajo de la Asamblea Legislativa. No sé si sentía que no había que comunicar,
pero algo que han aportado algunos de los diputados electos del Partido Pueblo Soberano es que la Asamblea Legislativa debe mejorar su comunicación con el pueblo de Costa Rica sobre lo que esté haciendo. Y no hablo de los programas que hacen en Asamblea Legislativa, hablo de esta constante trabajo de decirle al pueblo qué proyectos se están avanzando, qué proyectos se están haciendo, pero de una forma más certera. Y eso creo que el que tiene que llevar la batuta precisamente es el presidente del directorio. Comparto completamente con la señora Laura Fernández. Definitivamente el cambio es abismal, de 180 grados completamente. Tener a Rodrigo Arias, la figura de Yara va a ser una figura fresca, enérgica, trabajadora, con fuerza. Inclusive se están haciendo pues algunas opciones que, como se los dije, ahorita los vamos a discutir. Las habla la señora Laura Fernández, pero hay posibilidades por reglamento para que la Asamblea Legislativa precisamente sea más productiva. Yara Jiménez es una persona dulce y risueña, ¿verdad? Se puede definir así parte de su personalidad, pero es muy firme y tiene un carácter bastante fuerte. Quien ha probado un poquito de ese medicamento ha sido justamente Dinora Barquero, la diputada Dinora Barquero, Y Francisco cuando Nicolás. ha querido arrinconarla. Y yo me recuerdo algo que pasó en la comparecencia en la que asistió Yara, Ujú. porque estaba doña Yara ahí hablando y la querían forzar a hablar sobre campaña electoral. Eso Correcto, fue la misma correcto, semana de las elecciones. correcto. Y la querían forzar a que hablara de eso. Estoy seguro que si ella hubiera hablado Sí, algo, lo que sea sobre la la campaña, hubieran. capaz que hubiera salido un tema ahí de beligerancia y que no sé qué, Una pero denuncia, Doña Yara se plantó y no inclusive, solamente eso, sino que se oposición. enfrentó a Dinora Sí, Barquero, ¿verdad? Con firmeza. Y Dinora Barquero le dijo, es que usted tiene que irse preparando porque usted está aspirando a ser diputada, tiene que ver cómo son las cosas acá, tiene palabras que más, palabras ponerse menos. orgullosa. Ujú. Palabras más, palabras menos, por ahí fue que le dijo eso. ¿Y qué iba a saber la diputada Dinora Barquero que estaba hablando con la virtual futura presidente de la Asamblea Legislativa? Correcto. Cosa Deberíamos interesante. preguntarle a doña Dinora qué opina al respecto. Y también al señor Francisco Nicolás, que también fue muy insistente en las preguntas a doña Yara Jiménez, precisamente. Recuerdo el ceño fruncido cuando les contestaba y les decía, no, yo no voy a hablar de eso. Y así. Muy bien. Seguimos. La comisión técnica. Vamos En a esa sí, misma conferencia de prensa, conferencia de doña Laura prensa. Fernández hizo un anuncio que yo creo que no nos esperábamos y era la conformación de una comisión técnica que se iba a encargar de trabajar en la propuesta de las reformas al Poder Judicial. Son 4 abogados, pero vea, yo le llamo en el podcast que hago en la mañana el Dream Team, ¿verdad? El equipo de Sí, ensueño. sí, sí, el Dream Team. Porque es Juan Diego Castro. ¿Qué más presentación ocupa don Juan Diego Castro? No, Abogado penalista, ¿verdad? Fabián Silva y Fabián Bolio, los dos Fabianes, ¿verdad? los Los dos dos Fabianes. abogados constitucionalistas. O Constitucionalistas. sea, tienen que ver cómo se puede trabajar el tema de la Constitución basado en las reformas necesarias de tipo penal que indique don Juan Diego para, y aquí viene la cuarta persona, doña María Lourdes Echandi, Ujú. de especialista en derecho público. ¿Qué hace el derecho público? Es la rama del derecho que se encarga de ver el funcionamiento del Estado. Del Entonces Estado. tenemos el funcionamiento del Estado, la parte constitucional y la parte penal. Importantísimo, ¿verdad? Y muchos costarricenses nos sorprendimos al ver esto. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de la señora Laura Fernández? Bueno, esta es parte de mis promesas de campaña y aquí la vemos con con esta comisión, dicho por los costarricenses, pesos pesados de conocimiento en el derecho, la Constitución y por supuesto el derecho penal. Veamos qué dice doña Laura. Vamos. Pueblo de Costa Rica. Yo no vine a prometer, sino a trabajar y a cumplirle al pueblo de Costa Rica.
La palabra que yo empeñé en campaña y que los costarricenses validaron en urna con su voto, yo la cumpliré. Y la voy a cumplir con trabajo arduo todos los días en los que esté ocupando el cargo que estoy ocupando hoy y a partir del próximo 8 de mayo, sin lugar a dudas. Mi principal anhelo y mi principal interés es el bienestar del pueblo de Costa Rica. El pueblo de Costa Rica que me dio un mandato contundente el pasado 1 de febrero. Y dentro de ese mandato está el consolidar una transformación que le haga bien al país. Una transformación que yo planeé y que propuse con una enorme seriedad en el plan de gobierno que le presenté a los costarricenses en la pasada campaña. Ese plan de gobierno que yo diseñé con muchísimo entusiasmo y muchísima rigurosidad, lo he dicho muchas veces, es una carta de navegación sobre el rumbo que debe llevar Costa Rica. Una carta de navegación que tome el legado del presidente Chávez y lo conduzca a resultados mayores en beneficio de todas las familias costarricenses. En ese plan de gobierno hay trazadas propuestas que requieren de cambios legislativos. Propuestas importantes, como por ejemplo una reforma en lo que se llama la ley de usura, pero que hoy se convirtió en una lápida, en una piedra a los costarricenses que les prohíbe o les imposibilita tener acceso a créditos dignos y que hacen que delincuentes en lugar de estar en la cárcel estén en las calles y en los barrios. Lo que vimos en Cartago y que comenté aquí en este podio la semana pasada, donde acribillaron en un gimnasio a un delincuente que debería de estar tras las rejas y no afuera por orden del Poder Judicial. Mecanismos de contratación, importantísimo que trabajemos en ello. En infraestructura educativa, en seguridad, en salud, en agua potable, en saneamiento, que tenemos que hacer con toda la prioridad del caso, no solo porque pueden convertirnos de calidad de vida que perdemos. Por eso me complace muchísimo técnico de trabajo. Un equipo técnico que no va a cobrar un 5, que son personas de mi confianza completa. Algunos de ellos los conozco desde hace ya, don Fabián, 20 años. Y a otros los conozco desde hace menos, pero son ciudadanos patrióticos de una estatura técnica y moral increíble. Ellos me van a acompañar como equipo técnico asesor para formular todos estos proyectos de ley y que lo que yo planteé en ese plan de gobierno sea una realidad. Yo sé que las reformas legislativas no dependen de mí, pero confío en la sabiduría de la bancada oficialista de 31 diputados y también confío en la sensatez y en el deseo de servicio de las otras fracciones legislativas que van a estar en lo que será el próximo Congreso de la República. Me refiero a Liberación Nacional, la Unidad, el Frente Amplio y a doña Claudia Dobles. Así que, sin más preámbulo, este equipo estará conformado por doña María Lourdes Echandi, a quien le pido por favor, doña María Lourdes, que se coloque aquí para que los costarricenses que no la conocen la puedan ver bien. Doña María Lourdes es especialista en Derecho Público, ha sido Procuradora Adjunta de la República y abogada en la Procuraduría General de la República. Conoce al dedillo los requerimientos de modernización del Estado y de modernización de la administración pública. Es una mujer a la cual yo le guardo un inmenso respeto profesional y técnico y por eso me acompañará en este equipo. Don Fabián Bolio, a quien también le pido que venga aquí a mi lado. Don Fabián es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, tiene más de 30 años de experiencia y ha aconsejado tanto al sector privado como público en temas de modernización de la legislación nacional. Es una persona que tiene clarísimo el rumbo y con quien tenemos una gran comunión de ideas. Todos ellos lo son. Gracias a usted. Don Juan Diego Castro, que yo, al igual que los demás, creo que don Juan Diego no necesita mucha presentación, porque todos los costarricenses reconocemos su enorme trayectoria y su inmensa lucha por adecentar al Poder Judicial. Y eso es en lo que nos vamos a poner a trabajar juntos, como ya lo hemos hecho tiempo atrás. Don Juan Diego es abogado especialista en ciencias penales, exministro de Justicia y de Seguridad, y es una voz autorizada en los temas de reforma al Poder Judicial y de lucha contra la impunidad que hoy padece Costa Rica como un profundo cáncer. Y adicionalmente, ¿eso que tiene ahí qué es, don Juan Diego? Que lo veo.
Sí, ¿cómo no? Claro que se lo presto. Doña Laura, señora Presidente electa, señor Presidente, emocionado, en nombre de Sara, mi esposa, abogada, plantada, y de su servidor, queremos entregarle esta estatua de la diosa Temis, la diosa de la justicia, hecha por un artesano de Cartago, con un mensaje muy sencillo. Doña Laura, su gobierno será el gobierno de la justicia y del progreso. Nosotros nos comprometemos a limpiar la justicia, porque queremos que la balanza republicana vuelva a lograr su equilibrio. Siempre a sus órdenes, muy seria y sinceramente. Gracias. Está bellísimo. Muchas gracias a usted. Me saluda Sara. Vean qué belleza. La voy a atesorar y sobre todo la voy a honrar. Muchas gracias, don Juan Diego, y a doña Sara, su señora. También, don Fabián Silva, le ruego que se coloque aquí. Gracias, gracias, presidente. Don Fabián Silva es un gran amigo, compañero de lucha, un costarricense patriótico de los que no afloja, igual que todos nosotros. Don Fabián es un experto constitucionalista, lleva años, don Fabián, analizando las mejoras que requiere el Poder Judicial. Por eso llegó el momento de dar ese paso al frente y que pasemos de los diagnósticos y de los análisis constructivos a las propuestas de reforma legal. Yo me siento con ellos muy bien acompañada y estoy segurísima que el servicio que le darán al país será un servicio desinteresado en lo personal y muy, muy comprometido en enderezar lo que todos los ticos sabemos que está muy mal en el país. No en vano yo me sentaré en la silla presidencial, no me resignaré nunca a ser una observadora pasiva de lo que ocurre en Costa Rica. Pondré toda mi dedicación y mi empeño por hacer bien las cosas al servicio de nuestra patria bendita. Así que a ellos, muchísimas gracias y manos a la obra, porque ya empezamos a trabajar y hoy se lo quería contar a todo el pueblo de Costa Rica. Hay tantas cosas curiosas aquí, ¿verdad? En esta participación de doña Laura, primero presentando a todo el equipo con alegría y con orgullo, porque así los Sí. presenta don Juan Diego Castro, don Fabián Silva, don Fabián Bolio y doña María Lourdes Echandi. Yo creo que va a ser interesante ver cómo van a poder trabajar de manera articulada. Dos cosas rápidamente. Don Juan Diego es muy detallista, siempre, ¿verdad? Sí. Cuando yo lo fui a entrevistar la primera vez me regaló esta escobita. Ay, No me acuerdo caramba. cómo se llama el Escoba de millo. material. Eso, millo, que es el material original de las escobas, creo, ¿verdad? Correcto. La escoba Entonces me clásica. regaló esta escobita y me regaló este libro Ay, qué lindo. El de que los se llama canallas. loscanallas.info, ¿verdad? Claro, vean el Sí. grosor de esto. Lo tengo pendiente para leerlo con mucho café porque son narraciones de diferentes periodistas y yo creo que no se guarda nada, ¿verdad, don Juan Diego Castro? No, como es Entonces, él. Qué aquí está lindo. la portada. Eso es lo primero que quería mencionar. Lo segundo es que a raíz del anuncio de la conformación de esta comisión técnica, el Poder Judicial emitió un comunicado de prensa que publicaron en sus redes. Y yo hice un video que lo voy a liberar mañana también, ¿verdad? Yo tengo un ligero sinsabor de boca sobre ese comunicado, porque de manera muy diplomática y política el Poder Judicial recibe con respeto, dice, la conformación, el anuncio de la conformación de esta comisión técnica, pero al mismo tiempo siento como que quieren, no, siento no, de hecho ellos quieren participar en ese proceso de formulación de reformas. Sí. Y yo no sé hasta qué punto es prudente, ¿verdad? Que el mismo Poder Judicial sea partícipe de las reformas que se le quieren hacer al mismo Poder Judicial. Correcto. Creo que sí sería interesante conocer eventualmente en ciertos momentos cómo opera actualmente el Poder Judicial en ciertas áreas para entender cuáles reformas se podrían hacer desde la parte más estricta y específica. Pero de ahí a participar propiamente en eso, incluso hacen, bueno, participar directamente en eso, no sé qué tan prudente sea porque eso le toca en realidad a esa comisión y a la Asamblea Legislativa. No le toca al Poder Judicial porque el Poder Judicial no legisla, ¿ok? Ujú. Y por otro lado,
por otro lado, siento que cuando hablan del tema presupuestario es como un tiro al pie, con todo respeto, si lo tengo que decir, porque yo creo que justamente falta claridad en saber cómo actualmente el Poder Judicial maneja esos presupuestos. Pero bueno, por ahí liberaré el video el día de mañana y a ver qué les parece, ¿verdad? Totalmente, a mí me parece muy interesante lo que vos estás diciendo, es importante este aporte que Richard está diciendo. Aquí voy a ponerles un ejemplo precisamente de lo que pasó en la Comisión de Seguridad, precisamente hablando de posibles cambios que podría tener el Poder Judicial. Ahí siento yo que siempre de parte de ellos va a haber una resistencia al cambio. A ver. ¿Por qué lo estoy diciendo? Precisamente porque inclusive hay un intercambio precisamente entre la señora Gloria Navas y el señor Gerald Campos, cuando se dice cómo debía de aspirarse a hacer la ley de ejecución de la pena o la ley del sistema penitenciario, cuando ya se sabe que no había. Inclusive ellos hacen un intercambio en donde supuestamente ellos se comprometían a renunciar. Eso supuestamente es lo que había sido el acuerdo precisamente entre los representantes del Poder Judicial y doña Gloria Navas, que también se encontraba precisamente. Entonces yo también me planteo, a ver, como dice Richard, si existe, que si es sano que la Corte se presente precisamente en esto, cuando ya se ha dicho que hay temas en los cuales deben de apartarse. Eh, y menos aún cuando los cambios que se van a plantear son cambios profundos, son cambios de verdad. No son pequeños cambios, son grandes cambios. ¿Y qué dirá la Corte si sí o si no? Ahora, sí creo que yo, desde mi perspectiva, creo que sí deben de presentarse algunos jueces en críticas o cambios, o reformas que se deberían hacer algunas leyes, precisamente desde el punto de vista de un juez, que ellos le aporten a los legisladores dónde podría haber, dónde les está chimando el zapato, como dicen, en el tema legislativo, porque esto se aporta o no debería aportarse, o por qué, o cómo, cuánto. Pero ya en cambios donde ya se ha dado cuenta de que no está funcionando el Poder Judicial, que no han logrado bajar la mora, que hay especialistas que han dicho cómo es que se debe solucionar, yo creo que ahí es donde tenemos que plantearnos el signo de pregunta, como dice el señor Richard Ordóñez. Es que, digamos, las reformas al Poder Judicial, las más rudas, son estructurales. Sacar al Correcto. OIJ del Poder Judicial, hacerlo independiente. Sacar a la Sala Constitucional del Poder Judicial, hacerlo independiente. Sacar los laboratorios y hacer una o una policía científica o medicina científica propiamente del Poder Judicial. O sea, entre muchas otras cosas, la reelección de los magistrados, etcétera. Todo eso son reformas que son constitucionales, que se necesitan 38 votos y que tienen que ser lo más sólidas posibles para que el sistema judicial funcione. Em, gran parte de estas propuestas, don Juan Diego Castro las tiene en un libro que es así de grueso, ¿ok? Que son todos Exacto. los proyectos de ley que él presentó en el 2024 y de repente es hasta este momento que van a tener un ambiente, una esperanza de poder comenzar a trabajarse o comenzar ya propiamente a discutirse esos proyectos de ley. Y cuando Ana Cris habla y toca el tema de la ejecución de la pena, pues explicar un poco. Ujú. Hay, hay un juicio, condenan a alguien a la cárcel, ¿verdad? Por determinado tiempo, y hay un juzgado, ¿verdad? De ejecución de la pena, es decir, es el que determina cómo se va a ejecutar esa condena, cómo se va a ejecutar esa pena y quién va a administrar quién va a llevar a cabo y administrar ese encarcelamiento. El Ministerio de Justicia. Ok. Ujú. El Poder Judicial condena y el Poder Judicial dice cómo se va a llevar esa pena dentro de la cárcel, pero quien administra la cárcel es el Poder Ejecutivo por medio el Departamento de Justicia, dígame, soy en Estados Unidos, el Ministerio de Justicia que dirige don Gerald Correcto, Campos. correcto. Aquí en la cárcel hay un problema. ¿Por qué?
porque administra el Poder Ejecutivo con el Ministerio de Justicia, pero toman decisiones los jueces de ejecución de la pena Mm, del Poder Judicial. ¿Qué es lo que correcto. sucede? Que en ocasiones el Ministerio de Justicia, que ve y cuida a los condenados, ¿verdad? A los criminales que están purgando una pena, le dice al juzgado de ejecución de la pena o a los jueces de ejecución de la pena, no se le pueden dar estos privilegios a tales y cuales por esto, por esto y por esto. Pero a veces estos jueces de ejecución de la pena no hacen caso o no lo toman en consideración. Y es como dos administraciones, como que Totalmente. dos entes están administrando ahí y eso genera conflicto. Es el Exacto. mismo problema que le reclaman a la Contraloría, que la Contraloría le dice a ciertas instituciones cómo tienen que hacer su trabajo. Entonces, ¿quién se encarga? ¿La institución o la Contraloría? Bueno, ahora estamos con el Ministerio de Justicia y los jueces de ejecución de la pena. Esta semana aprobaron reformas o La reforma a la ley de de ejecución de la ejecución de la pena. pena. Y don Juan Diego Castro, ya que Ana Cris tocó el tema de una vez, don Sí, Juan Diego Castro hizo un comentario en su página de veámoslo, Facebook sí. que Ujú. lo vamos a ver porque vean cómo lo resume don Juan Diego Castro lo que, lo que aprobaron los diputados y que el presidente de la República quiere vetar, quiere Sí. frenar, quiere eliminar esa ley, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar lo que dice don Juan Diego Castro porque más claro no canta un gallo, dice. Pero ahora ustedes, los que aprobaron esta ley perversa para dañar, para golpear, para joder a la sociedad civil, le dan 8 privilegios, visitas generales, visita íntima, sin discriminación. O sea, de repente les llegan uno de estos sujetos que ahora andan de 4 patas con mascarita de gato o de pecho. Derecho a la organización interna, o sea, van a tener sindicatos los presos, derecho a poseer y recibir bienes autorizados, y ahorita van a tener aire acondicionado, microondas, pantalla plana, otro va a querer una banda para hacer ejercicios, masajeadores, N. O sea, ¿qué se está pasando? Educación, recreación, actividades culturales. No hay discusión y ahí las tienen a los que les dé la gana. Atención médica privada bajo costo propio. Tampoco hay prohibición para hacer eso. También tienen su clínica y su atención. Cuando se apuñalean uno al otro y los llevan a los hospitales del Seguro Social. Comunicación amplia con el exterior. Dios mío, les van a poner celulares a todos los presos. Pero ahora Y eso es un resumen, ¿verdad? Bastante puntual de las cosas que aprobaron para la ejecución de la pena. Entonces, ¿qué pasa? Que administra las cárceles el Ministerio de Justicia, pero toman las decisiones los jueces de ejecución de la pena basado en esa reforma. Por eso Sí, don Gerald en la Asamblea Legislativa dijo, lo que hicieron fue legalizar aquello que estamos viviendo. sí. Eso fue lo que dijo. ¿De qué manera? ¿De qué manera se va a poder hacer justicia si las personas que están purgando una pena van a tener ese tipo de privilegios? ¿Y por qué privilegios? Porque yo sé que los diputados dicen que ellos son seres humanos, a mí nadie está diciendo lo contrario, pero si están ahí no es por turismo, ¿ok? Ya de Exacto. por sí, estar en una cárcel significa que tienen techo seguro, atención médica segura, alimentación segura, buena o mala, pero alimentación segura, vigilancia segura, ¿ok? Agua segura, luz segura, y ahora tienen estas ventajas, digamos, mientras que la gente que está afuera, de repente aquellas que alguna vez asaltaron o algo por el estilo, tiene que pulsearla aquí desde tempranas horas de la mañana para viajar desde Cartago hasta La Juela para trabajar, para poder, ojalá, comer 3 veces al día. Sí, sí, ¿Dónde está la lógica y el sentido común en ese tipo de reformas? exactamente.
Y esas son las cosas que tenemos que valorar nosotros, ¿verdad? También dejar esa apertura tan grande. Ya tenemos una interpretatitis y un problema de garantismo en el Poder Judicial. Existen tres jueces, precisamente ejecución de la pena, pues que cubren precisamente a la juela y son los que han generado, pues, no voy a decir que mayor controversia, pero sí han sido las más mediáticas y las que han sido más nombradas precisamente por Casa Presidencial. Entonces, ¿hasta dónde podríamos llegar con una ley de este tipo? ¿O seguimos con el garantismo costarricenses? Por eso precisamente es que el señor presidente pretende vetar esta ley. Afortunadamente, tomen en cuenta que viene la próxima Asamblea Legislativa y la verdad es que yo creo que o la veta o la devuelve, porque entonces de que la devuelva, porque también existe la posibilidad que los próximos diputados hagan los cambios del caso, ¿verdad? Sí. Y para finalizar, tenemos la participación de doña Laura Fernández, presidenta electa y ministra de la Presidencia, en la Asamblea Legislativa el pasado jueves. Vamos a ver dos videos, con eso vamos a terminar este mega episodio de Convergencia. Y primero vamos a ver lo que le dijo. Ya este video lo han visto seguramente por todo lado, pero es que hay que analizarlo un poquito. Exacto. Lo que le dijo a doña Laura Fernández, a Rocío Alfaro Molina, y después parte de lo que menciona en una conferencia de prensa. Precisamente. Entonces, vamos a ver a continuación a doña Laura Fernández lanzándole un reto directo a la diputada Rocío Alfaro Molina sobre el tema de crucitas, sobre los proyectos de crucitas que vimos justamente al inicio del programa. Correcto. Aprovechando ya para cerrar, doña Rocío, que usted lo puso en la mesa, yo le quiero lanzar un reto aquí, delante de todos los que están viendo esta reunión y de sus colegas jefes de fracción. ¿Qué le parece si hacemos esa sesión sobre crucitas y valoramos los dos modelos? Si el modelo, con una mesa que la podemos integrar juntas, y si el modelo del Frente Amplio se demuestra que es un modelo que no cumple con la atención integral del problema, ustedes aceptan esa decisión en una mesa de trabajo y quitan las mociones. Sentémonos y nos lo vemos juntas. No, lo podemos hablar después, pero sentémonos. Hacemos un ejercicio de política comparada. Usted revisa el proyecto de ley que está hoy, el que presentó el gobierno y que se le han hecho un montón de enmiendas por la comisión de la provincia de Alajuela, el alcalde de Alajuela, además. Nos sentamos y lo vemos juntas. Y hacemos el ejercicio de política comparada con el que ustedes están proponiendo. Y yo le demuestro técnicamente que el que está en corriente avanzado y que ya dictaminó la comisión de Alajuela es el que más conviene, usted retira las mociones. Y si es al revés, también lo hacemos. Este es un tema bastante interesante, ¿verdad? Porque, vamos a ver, creo que todo está en la frase que utiliza o el término que utiliza doña Laura Fernández sobre lo que reta en buena lid y en diplomacia a la diputada Rocío Alfaro Molina. Un ejercicio de política comparada desde el punto de vista de una valoración de modelos técnicos. ¿Qué significa eso? Que suena así como no sé, como un entero de cantones especial de la casa sin jamón y con más lechón y Yo carne de diría res. que es que el chef que te hizo ese cantonés es un chef que tiene muchísimos años de preparar el cantonés. Estoy hablando de algo de especialidad. Ujú. ¿Y cuál es la especialidad de doña Laura Fernández? La parte técnica. Técnica. Ujú. Y eso se ha dicho desde hace mucho tiempo. La gran mayoría de la carrera, en tiempo, de la carrera de doña Laura Fernández es la parte técnica. Entonces, un ejercicio de política comparada es comparar dos propuestas de ley en este caso y hacer pro, contra, pro, contra, pro, contra. ¿Beneficia en tal sentido? Sí, no, sí, no, sí, no. Esa es política comparada, basado en una valoración de modelos técnicos, es decir, vamos a analizarlo desde la técnica y no desde la ideología, porque al final de cuentas uno no tiene una manera socialdemócrata, republicana o liberacionista o de la unidad para cocinar.
Al Claro, final se cocina con técnica, correcto. con temperaturas, con tiempos de cocción, Ujú, ¿ok? claro. Recomendaciones Entonces, técnicas, etcétera. exacto, al final La de cuentas, mejor carne. lo que se vaya a hacer en Crucita se tiene que hacer desde la técnica, no desde la ideología. Eso es pérdida de Exacto. tiempo hace rato. Y yo Ok, creo que hace sabemos. rato eso es pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que dice doña Laura? Agarremos su proyecto de ley, agarramos nuestro proyecto de ley, los comparamos y desde una óptica técnica vamos a ver punto por punto lo que hay que solucionar y cuál proyecto soluciona o no soluciona cada uno de esos puntos. Y el que gane, el otro se compromete a retirarlo. ¿Qué tal? Exacto, exacto. Sí, tal vez, digamos que, bueno, ¿vos qué crees? Que no se pueden hacer suposiciones. El Frente Amplio es un partido de posturas, ¿verdad? Es netamente ideológico, no es netamente técnico. Y esa es la realidad, ¿verdad? Ellos se basan sobre el trabajo del que gira su ideología y hacia allí trabajan para lograr los proyectos de ley. En eso siempre han sido muy hábiles. Tienen un gran conocimiento del reglamento y cómo se maneja la Asamblea Legislativa y a través del famoso derecho de enmienda pues han hecho válido pues muchos proyectos de ley a su favor, ¿verdad? Ciertamente, me parece que la forma en cómo le habla Laura desde la técnica la compromete ante la opinión pública a ella y al partido sobre la necesidad absoluta y técnica de este proyecto de ley, ¿verdad? Y la imperiosa emergencia. Y no solo por eso, sino que ojalá que logren una negociación para que quiten las mociones o quiten por lo menos la mayoría y este proyecto pase. Ese es el punto costarricense. Yo creo que el país le urge montones el proyecto de ley de crucitas y pues eso es lo que estamos esperando. Yo, la verdad es que lo que planteó doña Laura, presidente electa, es justamente la, a ver, exhibió justamente la incapacidad del proyecto del Frente Amplio para solucionar los problemas reales. Correcto. No soluciona el problema de seguridad, no soluciona el problema de migración, no soluciona el problema social que hay ahorita, no soluciona el problema de crimen organizado, no soluciona el problema de la extracción de oro, porque No va a parar. todos estos puntos no se van a solucionar con un parque. Correcto. Así de sencillo, no se va a solucionar. Hacer un parque no es para este tipo de cosas. De repente para otras puede ser, para un tema de conservación. Pero ¿qué va a conservar usted? La destrucción que hay ahí. Conservar el saqueo de oro. Conservar la inmigración ilegal. Eso es lo que quiere conservar. Haga un parque. Está bien, haga un parque y va a mantener perpetuamente el saqueo y la desgracia que hay ahorita en Crucitas. Haga su condenado parque. Punto. Pero si lo que quiere es solucionar esos problemas, son otras acciones las que hay que tomar. Hay muchos lugares en Costa Rica para poder hacer parques, pero solamente el tema ideológico, que el tema de la ecología, que el tema de la conservación, muy bonito, pero eso tienen que No es la trabajarlo realidad. donde hay que cuidar. Ya O ahorita no sea, hay, ya hay contaminación. Crucitas es un tema de reconstrucción urgente en todas las dimensiones del mundo. Seguridad, ecología, la parte mineral, la parte económica, la parte de seguridad, por ahí, por Crucita se puede colar lo peor de las problemáticas. Y eso con un parque no se soluciona. Es que da cólera ver cómo 6 diputados del Frente Amplio, que en promedio ganan 6 por 4, 24 millones de colones por mes, se empecinan en un parque cuando lo que se tiene que solucionar es un problema que puede afectar al país completo, completo. Yo no comprendo perdón, la necedad, la intransigencia. O voy a utilizar un término que utilizó Ariel Robles en algún momento, la cabezonada. Sí, literal. ¿Ok? Haciendo una cita directa a lo que dijo Ariel Robles. Repito, un
parque no soluciona todos esos problemas. No lo soluciona, no. Y si no, que digan cómo lo va a solucionar y cuánto va a costar y quién lo va a pagar. Porque si algo tiene la persona de izquierda, ¿ok? Es que propone el cielo y la tierra, pero ni un colón para financiar ese acceso al cielo y a la tierra. Genera deuda pública, en realidad, generalmente lo que propone. Y va a seguirlo generando. No nos También, soluciona ok. tampoco el problema de seguridad costarricense, ya lo dijimos. $1 millón al mes es lo que nos cuesta un contingente de 200 efectivos presentes ahí en Y que no es Cruzitas. suficiente, y que no es No, suficiente, apenas es como y una no pulga evita lo esa que está cosa. pasando, no Sí. evita lo que está pasando. No se puede. Lo dijo hace un rato al principio don Mario Zamora. Se pueden llevar a todos los policías del Valle Central Que tampoco. a trabajar allá y no van a cubrir la zona. Eso tiene que ser una empresa que sepa cómo lo va a hacer y que Exactamente, invierta en eso. exactamente. Pero como a veces hay diputados que no tienen ni la menor idea de cómo financiar una idea o un proyecto, entonces pues caemos justamente en estas discusiones y yo con hambre me termino enojando. Bueno, seguimos. Bueno, terminemos. La conferencia de prensa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por favor, aquí vamos a ver rápidamente. Bueno, este video es un poco más largo, pero quiero como que lo veamos poco a poco, lo terminemos analizando porque toca varios temas, Costa Rica. Y dentro de esos también, pues este. Vamos pregunta por pregunta que le van a hacer a doña Laura en la conferencia de prensa posterior a su participación en la reunión de jefes de gobierno, de jefes de Jefe de fracción. fracción en la asamblea el pasado jueves. Ok. Pidió que la audiencia de él, don Rudolf Luque, pidió que la audiencia de él se le diera en marzo, lo cual habría trazado montones el proyecto. Pero al final se recibió ayer a don Luis Molina, en representación de Hacienda. Los diputados encontraron que las tasas de interés son más altas que las de mercado y por eso pidieron la renegociación del proyecto. Pero además, si esos proyectos, digamos, tren, ruta 1, etcétera, los créditos, llegan a plenario, se van a encontrar con una pared, que es que el plenario todavía está, a partir de martes, otra vez, enfrascado en la discusión de jornadas 4-3 mañana y tarde. Debe el plenario en estas 8 semanas que le quedan dejar de lado 4-3, porque no la oí que usted mencionara 4-3, o incluso, digamos, no solo 4-3, sino otros proyectos que usted considere que mejor la Asamblea no debe avanzar porque sean perjudiciales o porque eventualmente podrían recibir un veto. Eso es más o menos. Bueno, usted hizo casi un podcast. Estoy tratando de recordar la pregunta, pero lo que le puedo decir es que en estas reuniones que voy a sostener individuales con cada uno de los jefes de fracción, vamos a repasar esta lista, los que están en comisión, que son 2, acelerarlos en la medida de las posibilidades. Este será mi mayor anhelo. Y sobre el tema de las jornadas 4x3, es parte de lo que yo voy a conversar con los diferentes jefes de fracción. A mí me dolería, y le voy a decir por qué me dolería que lo de las jornadas 4x3 no lo resuelvan. Porque esa es la llave para que mucha gente joven que está anhelando un trabajo pueda tenerlo. Hay montones de empresas que nos han dicho que necesitan esa seguridad jurídica para venir a nuestras zonas francas. Así que sería una gran pena que no se le dé esa oportunidad a Costa Rica de modernizar su mercado laboral. Usted ha visto El Salvador, Panamá, República Dominicana. Esos son países que vuelan, que le ponen alfombra roja a la inversión. Mientras nosotros aquí llevamos 25 años en el Parlamento discutiendo ese tema. Para mí es muy importante que avance también, pero les reitero que conversaré individualmente con cada uno de los jefes de fracción para este tipo de definiciones. Gracias. Bueno, en esta pregunta le están justamente consultando sobre el préstamo para la construcción de la Ruta 1 porque al parecer tiene unos intereses mayores a lo normal, digamos, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, para ver cómo estaría ese tema. Lo que pasa es que le pregunta varias cosas, le pregunta también lo oportuno de presentar los proyectos en este momento, que si se van a aprobar y qué pasó con 4x3. Entonces, bueno, a ver, Exacto. 4x3 creo yo que de repente, no sé si es posible o no es posible eso que voy a decir, pero como archivar de alguna manera ese proyecto que están trabajando ahorita y presentar uno nuevo sin las modificaciones tan raras que le hicieron a raíz de lo que propuso o pidió el ex Álvaro Ramos. candidato a la Sí, presidencia Álvaro Ramos, ¿verdad? Que a veces correcto. tiene unas ideas que a mí me dejan como
caramboleado internamente. Parece que es peor de lo que tenemos ahorita. Luego, los proyectos que está presentando doña Laura, que son 7, que aquí los tengo, ¿verdad? Que es lo del préstamo para la carretera San José-San Ramón, el Ujú. tren, ¿verdad? El tren también, el tren eléctrico, ¿es verdad? Ese tren es Correcto, el eléctrico, tren sí. eléctrico, ajá. Luego, la ley de expropiaciones para poder, es que, por ejemplo, para la Ruta 1 yo creo que tienen que expropiar como 500 propiedades. Correcto. O Y ya hay sea, presupuesto, comprarle esas propiedades a la gente que las tiene ahora para poder hacer ahí la ruta. la ruta. Luego, los médicos especialistas, que hay que perdón, que hay que explicar, me dio hipo, que hay que explicar con el tema de los médicos especialistas. Se necesitan permitir el ingreso de médicos especialistas de afuera. Crucitas, ya hablamos un montón de eso. La resiliencia climática, que es como un centro de prevención de desastres por temas de clima. Y finalmente, el apoyo presupuestario, que es cambiar deuda mala por deuda buena o deuda Correcto, cara por deuda barata. La correcto. pregunta ¿es oportuno presentar esos proyectos ahorita? Yo creo que la respuesta más sencilla es, ¿y por qué no sería oportuno? Si tienen claro qué es lo mejor para el país, ¿por qué rayos estarían metiendo trabas a ese tipo de ideas y propuestas? Exactamente. Por cierto que evocando a algo que dijo doña Marta Eugenia Esquivel hace unos días en un live, dijo, bueno, cuando se negocia, pero ¿qué se negocia? Lo que no se nunca se puede negociar es lo que es importante para el país, lo trascendental, porque se supone que para eso va un diputado a aprobar algo que es patriótico, algo que le beneficia a la patria, que no beneficia a nadie, nada más que al ciudadano. Que por ejemplo con la ruta 1 va a no tener que durar tanto tiempo en una presa y la vida, a eso ha abocado la señora Laura Fernández, ¿verdad? Al hecho de que pues exista mayor calidad de vida de parte de los ciudadanos de Occidente que viajan todos los días precisamente a sus trabajos y que el tiempo sea más corto. Yo creo que a eso están abocando porque de hecho el tren eléctrico también es para eso, ¿verdad? Y pues el costo, pues sí, 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 sí se puede reducir el porcentaje y yo creo que eso el gobierno no se va a oponer. Ellos pueden ir y tratar de negociar con el ente y ver si lo pueden bajar, pues si nos pueden bajar mejor, pero yo creo que ya, una vez que eso se dé, ojalá que ya dejen de darle tantas vueltas al asunto y continúen con el proceso, le pongan agenda y lo lleven a plenario. No es tan sencillo como decir, este préstamo tiene intereses más altos de lo normal. Ok, ¿por qué? Esa es la pregunta. Sí, sí, ¿Por sí, qué en este exacto. momento tiene más intereses que los normales? Si eso es manejable o no, si eso va a Ujú. cambiar o no, de qué se depende para que eso cambie. O De sea, forma técnica que que le expliquen a los exactamente. diputados y que ojalá que le expliquen en comisión para que quede grabado y ojalá nosotros podamos explicarle al pueblo de Costa Rica si fuera que no se puede bajar, bueno, entonces ¿por qué no se puede bajar? Listo, seguimos. Seguimos. Individualmente con cada uno de los jefes de fracción para este tipo de definiciones. Gracias. Seguidamente escucharemos la pregunta de don David Quintana de Tica Visión. Hola, ¿qué tal? Saludos. Doña Laura, lo que observo acá es que el pueblo votó por usted y le dio 31 diputados, porque no cree en esta actual asamblea. Y lo que estuve viendo en todo el vivo directo es que los diputados hablaron lo mismo que han prometido al presidente Chávez. Y fue promesas nada más. No veo días que le hayan dicho, en una semana tenés esos 4 al menos proyectos que ya están en corriente, de los 7 que usted necesita. Entonces veo como que hay una versión de más galletita con café, por un lado, y lo digo porque nuestros televidentes en Ticavisión lo están diciendo. Entonces, ¿valió la pena esta misa en París? ¿Opina usted que hay un punto de inflexión a esto o no hay esperanza? Porque veo lo mismo de siempre, la misma hablada, doña Laura. ¿Cuál es su análisis al respecto? ¿Usted cree que haya resultados de esta reunión de más de lo que se ha dado? Mire, gracias a usted. Usted hará con los bueyes que tiene, no con los que desearía tener. Y yo tengo que arar con los bueyes que tengo. Y los bueyes que tengo son estos. El pueblo de Costa Rica, los bueyes que tiene ahorita son estos. Nos gusten o no es lo que hay. Entonces, yo no voy a tirar la toalla. Si se trata de cosas que le hacen bien al país, al menos de mi parte, yo estoy dispuesta a siempre dar la milla extra. A una y 1000 veces y las que hagan falta.
pedirle a los diputados que cumplan con su deber patriótico y que cuenten conmigo en lo que pueda yo ayudar. Si ellos quieren seguir tomando café con galletas y creyendo que le meten el dedo en la boca al pueblo de Costa Rica, usted ya dio en el blanco. La factura que le pasa al país a quienes le fallan en el ejercicio del cargo no es menor cosa. Así que yo creo que en estas semanas que quedan, ojalá que esta Asamblea Legislativa genere resultados. Yo me he ofrecido a trabajar en lo que necesiten, que yo apoye para que alcancen esos resultados, al menos esta lista. Ojalá nos sorprendan a todos con más cosas, pero bueno, serán ellos quienes le den cuentas a Dios y al pueblo de Costa Rica por sus actos, al igual que yo. Y a mí lo que me corresponde hacer como ministra de la Presidencia y próxima presidente de Costa Rica es no tirar la toalla y arar con los bueyes que tengo. Gracias. Seguidamente escuchamos. Esto es muy sencillo. Vamos a ver. Quedan 9 semanas a partir de ya para que esa asamblea se vaya. Durante 4 años hay varios diputados que se han preocupado por construirse a sí mismos la peor imagen del mundo. Tienen 9 semanas para ponerse de acuerdo y tomar decisiones por el bien del país. Ya no hay campaña de por medio. Son solamente decisiones por el bien del país, del pueblo, y que se olviden por una vez en su vida de los beneficios y los intereses de grupos económicos específicos o del partido como tal, ¿verdad? Lo que dice doña Laura tiene toda la razón. Se ara con los bueyes que tiene. Y en este momento, de aquí al 30 de abril, los bueyes que tiene son aquellos que han puesto 2.564 mociones a jornadas 4x3, los que hablan hasta decir basta en la Asamblea Legislativa, en el plenario, los que acusan con pruebas falsas, los que despotrican, los que insultan, los que hacen bullying, ¿verdad? Eso es lo que tiene. Y ya no depende tanto de doña Laura. Doña Laura está haciendo lo que puede, pedir 7 proyectos prioritarios, altamente prioritarios para la mayoría de la población. Hay otros que también lo son, como el del ROP, por ejemplo, pero en este momento el ROP es un tema que va hacia una población específica. Estos temas que habla doña Laura, esos 7 proyectos afectan a todo el país, son prioritarios. ¿Ok? ¿Por qué no votarían? ¿Por qué dirían los diputados, no más galletitas con café? Vamos a enfocarnos a hacer algo por fin bueno por el país. Si no tienen eso en mente es porque de verdad nunca les interesó llegar para hacer algo bueno a la Asamblea. La verdad. Exactamente. Llegaron Esas para son las cobrar cosas. sus dietas y ver a quién joden, nada más. Esos son Algunos los de ellos. elementos Algunos costarricenses de que ellos, estamos hablando. repito, ¿verdad? Sí, Algunos de ellos. sí, algunos de ellos no podemos generalizar, ¿verdad? Hay personas en la Asamblea Legislativa que sí, inclusive de oposición, que han hecho su trabajo, pero Correcto. ahí es donde decimos que hay cosas que no se pueden negociar. Y estos 7 proyectos que trae la señora Laura Fernández son proyectos país en los cuales no se puede buscar, pues ni, como decían, ni cambalaches, ni negociaciones, ni nada por el estilo. Lo único que hay que tener es voluntad política. Si algo es bueno, ¿por qué hay que negociarlo? Así de sencillo. Si algo es bueno y está bien hecho, ¿por qué hay que negociarlo? Seguimos. Seguimos. Escucharemos la pregunta de Javier Paniagua de Televisión. Buenas tardes, doña Laura. Sí, una consulta. Orlando Aguirre le respondió sobre la intención que usted manifestó para impulsar los proyectos para reformar el Poder Judicial. Él habla de estudiar esos proyectos, yo creo que también usted anunciará a la misma vez a los especialistas que le van a acompañar en esas reformas. ¿Lo van a tomar en cuenta? Y además, ¿cuáles serían esos planes de ley que usted va a impulsar para reformar el Poder Judicial? Y además, la dinámica, ¿va a seguir viniendo usted para negociar como ministra de Presidencia y presidenta electa aquí en la Asamblea Legislativa? Esas dos, gracias. Gracias. Mire, sobre lo de don Orlando Aguirre, no sé de qué me estará hablando, no he visto nada de él. He estado toda la mañana en reuniones, entrevistas y trabajando por el pueblo de Costa Rica. No sé si fue que me envió alguna nota, desconozco. Fue un comunicado de prensa. Bueno, no, yo no veo comunicados de prensa, eso se los mandan normalmente a la prensa. Cuando lo vea lo valoraré. Ahora bien, en lo que sí quiero ser muy clara es que yo integré el día de ayer un comité
ad honorem de especialistas de primer nivel, don Fabián Bolio, don Fabián Silva, don Juan Diego Castro, doña María Lourdes Echandi, que han sido personas de una tremenda estatura técnica y un profundo amor por Costa Rica, con quienes ya yo he trabajado en el pasado en diferentes proyectos, y ellos son mi brazo para redactar muchos de los proyectos de ley que están planteados en mi plan de gobierno. Muchos de ellos tienen que ver con reformas al Poder Judicial para recuperar la seguridad de este país. Mire, yo vivo en Cartago. A todo este país se le conmocionó la tranquilidad y la paz la semana pasada cuando asesinaron a un hombre en un gimnasio en Cartago. Un hombre que debería de estar preso y que jueces de ejecución liberaron, poniendo en riesgo, y creo que se hizo una seguidilla de asesinatos después de eso. Hay personas de altísima peligrosidad que no tienen por qué estar libres. Esas son las cosas que yo voy a discutir con este equipo que integré. Prepararé los proyectos de ley como es mi responsabilidad y que cada palo aguante su vela en lo que viene. Yo creo que ser crítica de cómo están funcionando todas las instituciones públicas es parte de mi deber como futura y próxima presidente de Costa Rica. Yo no creo que ningún costarricense votara por mí para que yo sea una observadora pasiva de lo que está ocurriendo en el Poder Judicial, para que yo me haga así porque puedo incomodar a alguien. Así que por mi parte, esperen de mí trabajo y mano dura contra la impunidad en el Poder Judicial. Creo que todo se resume en lo que dijo casi al final. Nadie votó. De quienes votaron por doña Laura Fernández, no lo hicieron esperando que sea una observadora pasiva de lo que pasa en el Poder Judicial. Y lo que hablábamos hace un rato, yo no sé qué tan conveniente es que el mismo Poder Judicial sea aparte activa, Sí, participativa, constructiva, o que meta mano, en otras palabras, en las propuestas de reestructuración que se están exacto. buscando y que probablemente pues no les haga gracia o no les guste, ¿verdad? Sí, buen punto. Ahí esa es la pregunta. ¿Habrá Sí, que estar o no? Bueno, continuamos. seguimos. Seguidamente tendremos la participación de David Sancho de Central Noticias con la pregunta a la presidenta electa. Buenas tardes, doña Laura. Bueno, yo me dilataré un poquito de datos específicos. Por ejemplo, yo me di, quedan 40 días laborales, digamos, de esta Asamblea Legislativa, quitando los fines de semana. Si hacemos un cálculo, doña Laura, serían 5 días por ley, de esas 7 que usted está pidiendo. Si en 3 años y 8 meses aproximadamente no lo han logrado, porque inclusive le pregunto si se topó una tierra infértil, como le han dicho abiertamente el presidente de la República, se topó una tierra infértil, y con respecto a lo que viene, por ejemplo, Álvaro Ramos dijo hace unas semanas que la próxima Asamblea Legislativa, si ustedes no negocian, él tiene un par de trucos que podrían aplicar. Inclusive, la misma Rocío Alfaro ha dicho en comisión que estos diputados que vienen del Frente Amplio tienen mucho más experiencia y que no van a ser 2.500, sino pueden ser 5.000 mociones. La primera es si se topó una tierra infértil y cómo cree usted que van a lograr estos 7 proyectos con los datos que le acabo de dar, y también sobre esta próxima fracciones que van a venir, que ya anunciaron alguna oposición a algunos temas. Esas serían las preguntas. Usted sabía, y pueblo de Costa Rica, ustedes sabían que si don Rodrigo Arias Sánchez determina que la Asamblea trabaja aquí en proyectos de ley los viernes, la Asamblea podría trabajar los viernes en esos 40 días que usted muy atinadamente mencionó. Podrían aquí, don Rodrigo, tomar la decisión en beneficio del pueblo de Costa Rica. Trabajemos los viernes, tal vez de 9 a 6, al rato, no sé, pero pucha, de 8 a 2 de la tarde. ¿Cuánto lograrían avanzar? Se pueden también ampliar las sesiones. Usted sabe que el presidente puede ampliar las sesiones. Yo fui aquí directora de asesoría parlamentaria hace, no sé, 10, 12 años, ya no me acuerdo bien. Y en aquella época trabajábamos a veces hasta las 11 de la noche. Me acuerdo bien que se cambiaban los turnos. Mire, que hay ex compañeros míos haciéndome así que sí. Se cambiaban los turnos y me acuerdo que entre asesores y directores hacíamos una banca y nos mandábamos a comprar un arrocito chino aquí. Yo aportaría esa banquita de mi plata del arrocito chino para que se queden hasta las 10, 11 de la noche entre semana y le pongan candela. Miren, hay procedimientos que da el reglamento para agrupar mociones, para acelerar, para aprobar procedimientos especiales, especie de fast track que permitirían acelerar. Entonces, cuando hay voluntad política, todo se puede. Y cuando lo que nos mueve es el deseo genuino de trabajar por el país, por el pueblo de Costa Rica, lo que sobran son soluciones y lo que yo no quiero ver son más pretextos. Bueno, tenemos un problema en este momento con el tema del arroz chino porque el restaurante al que hace referencia doña Laura temporalmente está cerrado por un tema tributario, pero, ¿verdad? Que está ahí cerca de la asamblea, pero hay otros, ¿verdad? El de la El par. punto, sí, el que está a la par.
No sabía ¿Cuál eso. es el tema? ¿Cuál es el rollo aquí en Ujú, medio de todo esto? Que todo está en la voluntad, claro. en la voluntad y en la buena administración de los recursos. Porque si efectivamente don Rodrigo Arias ha podido hacer eso durante los últimos 4 años, si no lo hizo, no tengo la menor idea de por qué. Yo tampoco. Así de sencillo. Es más, si los hubiera puesto a trabajar los viernes, no se hubiera gastado tanta plata en transporte y otras Sí, cosas ahí de algunos diputados. Y de verdad que controlen ese gasto excesivo en algunas cosas y que se concentren más en trabajar, en producir, en votar leyes y dejar de hacer tanto drama, tanta película, tanto pleito dentro de la Asamblea, que lo que se necesita es la producción de leyes y reformas a leyes que sean de beneficio para la gente. Así de sencillo. Em, si se ponen las pilas en serio, podrían sacar esos 7 proyectos. Que lo vayan a hacer. La verdad, lo dudo. Esto es un ganar-ganar. Si no sacan las 7 leyes, perdón, si las sacan, gana la gente. Y si no mm, las sacan, la gente gana también, porque va a confirmar, observando cuál era la voluntad real exactamente. de Es varios de estos diputados sí, durante estos últimos 4 años. Así de correcto, sencillo. Por favor, correcto. por primera vez, ya no hay intereses de por medio, ya pasó la campaña, ya está todo decidido. Trabajen nada más, porfa. Solo Sí, eso. Sería un e- detallazo. eso que vos decís, para que le quede claro al público el poder que tiene el presidente del directorio de la Asamblea Legislativa Si lo es quiere usar, si lo sí, quiere bueno, usar. bueno, tiene las habilidades. El reglamento se lo da a costarricenses, pero muchas veces nos planteamos preguntas de cómo es que se dieron tantas mociones en el proyecto de 4x3, cómo se dan tantas mociones en el proyecto de Crucitas, cómo se dan tantas mociones en el proyecto de especialistas. ¿Qué es lo que pasó con la pérdida de tiempo, con el rompimiento del quórum, rompimientos de quórum, dar permisos a más diputados de la cuenta y pierden quórum aún más? El Demoran seis salirse minutos para tocar una para pantalla. votar Es es parte increíble, del orden, pero es ni en un parte del orden. colegio son tan rebeldes, en serio. Pero es que también Cólera. tiene que ver con la autoridad. Lo siento, pero el señor Rodrigo Arias Sánchez no ha tenido autoridad. Lo dijo la señora Laura Fernández, va a ser un giro de 180 grados la señora Yara Jiménez con respecto a Vea, Rodrigo yo le Arias. acepto de que Rodrigo Arias no haya tenido autoridad, y se lo acepto, se lo multiplico por 1000, pero no son niños, de Pero verdad, no son entonces, ¿para niños. qué llegó? Hay ¿Para más de qué? uno que es bien mamulón y bien mamulón ahí, ¿verdad? Y van a estar perdón, en esas vainas. Es que eso es lo que uno no comprende. Y encima pagado por todos nosotros, Claro, 4 millones show de pagado. colones por moverse en cámara lenta. No, no, o sea, no. Y eso es un ejemplo costarricense de lo que ya no queremos, ¿verdad? Ciertamente el uso de los recursos públicos eficientes, el producir, producir y más producir. Producción es lo que necesitamos ya de la Asamblea Legislativa. Esos 7 proyectos apenas es pero un alfiler de lo que queremos. Y eso se nota en la voluntad del pueblo de Costa Rica. Veremos que ahora son 31 diputados los del oficialismo y la oposición tiene la tarea de ser una oposición responsable, una oposición que aporte, que construya, pero no que obstruya. Y con esto nos quedamos porque ahora habrá una autoridad completamente distinta que esperamos que lleve el reglamento de una forma diferente, que maximice el tiempo y los recursos públicos y pues por supuesto que esto camine, que es lo más importante. Por dos. Con esto, ¿verdad? Llegamos al final de este mega programa. No sabemos cuánto rato duró, ¿verdad? Pero creo Bastante. que sí, sí, bastante. Espérese, Bueno, ese es déjeme, un... Oh, por Dios. Más de 2 horas, déjeme, Richard. espérese, ya le digo, antes de que cerremos, nada más para compartir en vivo la sorpresa, ¿verdad?
Comenzamos a grabar a las 9:34. Oh, por Dios. Sí, Casi 2 horas. 2 horas. Sí, cerremos Casi. antes de que se cumplan las 2 horas. Está bien. Ok. Entonces, agradecerles muchísimo por haber estado con nosotros todo este rato. Y pues bueno, esta es Convergencia, su programa de fin de semana para que lo pueda ver desayunando, cocinando, almorzando, tomando café en la tarde y cerrando el día con su Así cena, es. ¿verdad? Así es, los esperamos y ojalá que nosotros dos los acompañemos durante su domingo. Esperamos que disfruten muchísimo de esta convergencia, que como siempre es un gusto para nosotros servirle a ustedes y a la patria. Muchísimas gracias y nos vemos la otra semana. Bye, Chao, bye. Adiós. chao.